Yo la reunión de hoy tenía pensado comenzar con la bolilla 4, la unidad 4, la actuación nuestra del profesional en ciencias económicas en la justicia. Ustedes saben que nosotros los contadores somos profesionales en ciencias económicas, estamos muy habituados a los plazos y al calendario eventualmente de la FIP, y los que indiquen algunos casos, los vencimientos o los casos de la... Voy a silenciar mi teléfono porque parece mentira, empiezo a clase. De la FIP con los calendarios de impositivos, los vencimientos de las declaraciones juradas de impuestos a las ganancias, etcétera, etcétera. Pero no estamos acostumbrados a los plazos procesales, con lo cual más de una vez nos encontramos con algún tipo de inconveniente con el tema de poder respetar, poder adecuar nuestro trabajo profesional al ámbito de la justicia. Cuando decimos el trabajo profesional en el ámbito de la justicia, es concretamente nuestra vinculación, nuestra incumbencia, nuestra actividad, nuestra participación, por supuesto, profesional, técnica, remunerada, onerosa, en cuestiones que están vinculadas a los aspectos de la labor pericial. La labor pericial, para hacer una pequeñísima introducción, que tiene que ver con cualquiera de los fueros en los cuales la justicia y los primos nuestros de las ciencias jurídicas están acostumbrados a trabajar, que son el civil comercial, contencioso administrativo, penal, y dejé para lo último lo que normalmente casi todos hacemos o hicimos, que es las pericias laborales. Siguen siendo periciales contables, porque lo hacemos los contadores, pero los informes periciales contables de tipo laboral son los que normal y habitualmente nosotros hacemos, y son a los que está referido gran parte del contenido de la unidad 4. Cuando hablo del contenido de la unidad 4, me estoy refiriendo a cómo nos vinculamos nosotros los contadores a todo el fuero, a todo lo que es el ámbito de la justicia, y por ende al fuero laboral. Dicho esto, aclaro la otra manera, la otra forma que las vamos a ver en otra bolilla, que también implica o reflexiona nuestra participación en sede judicial, lo es como síndicos. Síndicos, la figura, la denominación de síndico, que sería como controlador, digamos, para llamarlo de una manera genérica, también existe en el aspecto societario, en la figura de los fiscalizadores, los síndicos societarios. En el caso puntual de lo que hablaba recién, de lo que recién mencionaba, se trata de las sindicaturas concursales. Pero los vamos a ver más adelante, como bien dije recién. Ahora, en realidad, lo que necesitamos hacer es hablar un poquito del contador como perito judicial. El contador como perito judicial tiene, en principio, como esto es inaudita parte, esa voluntad. Nadie queda inscripto por el mero hecho del transcurso del tiempo o de obtención de matrícula, con lo cual, obviamente, luego de haber cumplido con todos los pasos legales y reglamentarios de recibirse y matricularse, hay que inscribirse todos los años en una lista que después se eleva, lo eleva al Consejo, se presenta ante el Consejo, todos los pasos que seguramente ustedes lo habrán visto con la contadora Marisa Pérez Dudiuk. Yo voy a refrescar rápidamente esto, muy rápidamente esto, que es todos los años los contadores que quieran trabajar en el ámbito de la justicia deben inscribirse por ante el Consejo dentro de un plazo legal que generalmente es septiembre o octubre de todos los años, demostrando su voluntad, devengando un poquito la carga pública, la voluntad de trabajar en el ámbito de la justicia, presentando un formulario que después lo podemos ver, creo que hay uno inclusive en la guía de trabajos prácticos,
o estaba por lo menos, no sé si en este momento está, pero es fácilmente obtenible, verificable, mirable, y ahora con los efectos de la pandemia, con más razón, uno baja el formulario, lo integra y lo presenta juntamente con el pago de una tasa. El Consejo, dentro de ese plazo, recluta todas las solicitudes, y lo que hace es elevarlo a la justicia para que se conformen las listas de potenciales peritos que están dispuestos a trabajar según su fuero, según la circunscripción y fuero en la que eligieron. Puntualmente a lo que me refiero es que uno, una vez que está inscripto, cubiertos los requisitos para poder inscribirse, estaría en condiciones de poder laborar en tanto y en cuanto, en principio, salgamos sorteados. Y cuando hablo de la palabra sorteados, por ahí de pronto hay que separar la palabra sorteo con desinsaculación, que no es lo mismo. Se sortea una bolilla de un perito y la bolilla del perito vuelve al bolillero, con lo cual, con un poco de suerte, un mismo profesional puede salir en varias causas periciales en el mismo juzgado. Depende la cantidad de peritos que haya inscrito y depende obviamente las causas que estén sujetas a la labor pericial. Por otro lado está la palabra o el concepto de sinsacular, que es bolilla que sale del bolillero, no vuelve al bolillero. Esto es lo que ustedes hacen cuando van a rendir, allá otra hora cuando se rendía presencial, cuando uno andá y saca bolilla, va al sorteo de bolilla. En realidad no es un sorteo de bolilla porque uno extraía la bolilla y esa bolilla en principio no vuelve al bolillero. Más que nada porque así permite que el siguiente alumno, en bolillas que son contadas, no saque la misma bolilla y no se vea obligado a cambiarla o a rendir en otras condiciones. Entonces normalmente se desinsacula la bolilla que salió en el acto de la desinsaculación y se la repone al bolillero una vez que estén agotadas todas las que están en el bolillero. A veces antes en el acto de los exámenes, pero en el caso puntual de la lista a lo que me refería era síndicos, en las listas de síndicos se designa. No vuelve todo el resto de los colegas inscritos en la misma categoría. Lo vamos a volver a hablar porque es un poquito más largo y tiene alguna explicación adicional que merece darse. Pero respecto a la labor pericial, pueda ser sujeto felizmente designado para hacer la pericia. Disculpe, profesor, se le cortó el audio, o por lo menos yo no lo escucho. Sí, profe, se le cortó el audio.
Ahora, ¿Se lo escucha, profe? Ahora sí. ahora sí. Bueno, Sí, ahora sí. bueno, vamos a seguir entonces. Muchas gracias por la paciencia de esperarme. Decía que en realidad me ven, ¿no? ¿Están todos ahí? Sí, profe. Bien, bueno, decía que en realidad ustedes reciben la cédula, en la cédula los van a notificar de qué juzgado, qué carátula, los permisos, las prevenciones que hicimos la clase pasada, nos notifican, nos podemos excusar si tenemos alguna relación de parentesco o familiaridad o una de las causales de ley con alguna de las partes, porque somos terceros, no tenemos nada que ver, en el caso planteado que estoy hablando, y a ver si puedo volver a dejar. Ustedes están viendo la presentación, ¿no? Sí, profe. Está en la primera filmina, no sé si está pasando de página o no. No, la voy a ir, así la voy a ir llevando a una. No la quiero pasar es PPT, pero PPTX, pero la voy a volver loco, más vale la voy pasando así, ¿ves? Decía, se me escucha, ¿no? Sí, profe. Ah, bien. Entonces voy por ese camino. Les decía que yo tenía primero que uno que inscribirse, que es lo que dice ahí. Después está la prueba pericial, los informes, que tiene que ver con el desarrollo de la bolilla, pero tendríamos que definir, todo esto está en la presentación seguramente de la contadora Marisa, quiénes somos nosotros, que somos ajenas o somos terceros al proceso. Se supone que sabemos, conocemos el know-how o la expertise técnica, científica o artística que el juez por ahí, por ser abogado, no lo conoce, y entonces de allí viene nuestra participación. Para ser peritos, repasando un poco lo que fui diciendo, que no pasé las filminas, evidentemente, tener el título, estar matriculado y pagar el derecho del ejercicio a la profesión. ¿Qué se requiere? Tener idoneidad, objetividad y obviamente estar inscrito. Uno es formal y los otros dos son condiciones subjetivas que lo daría la capacitación o la incumbencia que adoptamos en la carrera. Por eso siempre se dice que, no sé si alguna vez lo habrán escuchado decir a alguien, la condición para ejercer no te la da el título de contador. La condición para ejercer te da la idoneidad que obtuviste de los conocimientos de la currícula de la materia, de la carrera, para poder ejercer. Porque el título de contador público es un título, una mención, como cualquier otra, tal vez siendo universitaria habría que respetarla un poco más que cualquier otra, pero lo importante, la idoneidad, te la da el contenido de la currícula de lo que uno termina aprendiendo. Y la objetividad pasa por
obviamente una condición muy personalísima de no mezclar las cosas y ser objetivos al momento de actuar. También nos vamos a encontrar con determinadas mnemotecnias que yo voy a pasar un poquito de largo para ir ahí y después avanzar. Les dije hoy que había peritos de oficio, perito de parte, perito oficial, y hay un cuadrito, después vamos a ver cómo lo subimos, que creo que Marisa me dijo y ya subió, donde tenemos distintos tipos de vinculaciones que guardan relación con la actividad de los peritos. No sé si se interpreta, es un cuadro de 3 entradas con 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejes. ¿Se me escucha? Sí, profe, se lo escucha. Bien, bien. Fíjense, vamos a los cursos. Uy. ¿Qué pasó? ¿Alguno tiene el audio abierto? Gonzalo, ¿lo podés cerrar, por favor? No. Gonzalo. Decía que si ustedes miran la filmina o la presentación de PowerPoint número 9, que es la que está puesta ahí en la pantalla, hay distintos tipos de peritos. Vamos a empezar por el más sencillo, digamos, el más habitual. La oficina de peritos oficiales del Poder Judicial tiene colegas trabajando en la oficina de peritos oficiales, es la columna del medio. La columna del medio indica todos aquellos colegas que trabajan en la justicia en relación de dependencia, son empleados vinculados a la justicia por la 20744. Estos actúan con relación de dependencia, son designados por el juez según algún turno, una capacidad o la posibilidad. Normalmente el juez consulta al jefe de la oficina de peritos qué peritos tiene disponible para asignarlo a la tarea de un determinado litigio, una litis alguna cualquiera. La retribución que percibe es un sueldo, digamos, para hacerlo práctico. Haga o no haga tarea pericial, él cobra el sueldo igual, porque es un empleado de la oficina. Normalmente están todos siempre ocupados y siempre hay muchas causas donde los juzgados en turno los suelen convocar a estos colegas para que actúen en representación de la oficina de peritos oficiales. Normalmente tienen incumbencia, capacidad para actuar en todos los fueros, o sea, algunos, si lo convocan de un juzgado penal, de un juzgado contencioso, de un juzgado laboral o simplemente de un juzgado civil y comercial, deberían estar en condiciones de actuar. Tienen multitasking. Estos no necesitan estar inscritos en ninguna lista, porque estos son empleados del Poder Judicial y solo esperan que se los convoque para hacer tal o cual trabajo. La columna del medio. La columna de la izquierda es el perito de oficio. El perito de oficio es el que vamos a evaluar a partir de ahora, es el que actúa sin relación de dependencia. Nosotros no somos, ustedes cuando se reciban, yo, cualesquiera de los que en algún momento nos inscribimos para ser peritos, no tenemos relación de dependencia, ni con el juzgado ni con ninguna de las partes. Actuamos por el ejercicio libre de la profesión. Por eso está la materia, por eso está incluida en la unidad 4 de nuestra currícula, de nuestra materia. ¿Quiénes nos designan? El juez, dije, por sorteo. Y aclaré hoy, cuando estábamos hablando antes que se me corte el audio, de que era sorteo y no de sinsaculación. Respecto a los honorarios, que es el tercer ítem, que siempre para comparar peras con peras, lo que se recibe, lo que se percibe para todos los que ejercen el libre ejercicio de la profesión, rentas del trabajo personal, de la profesión y de la... Fíjense que artículo 79 de la Ley de Impuesto a la Ganancia son dos incisos distintos. Una de las rentas del trabajo personal en relación de dependencia y otro inciso es renta del trabajo personal del ejercicio libre de la profesión. Los dos son de cuarta categoría, los dos son del artículo 79 del Impuesto a la Ganancia, dos incisos distintos. Pero en este caso puntual, lo que se perciben son honorarios. Se supone que quien se inscribe como perito de oficio va a actuar, yo puse en todos los fueros, pero en realidad en los fueros que se inscriba.
Si uno por un motivo, razón o circunstancia cree no estar en condiciones de inscribirse en el fuero penal, si no se inscribe no va a salir sorteado ahí. Hablando de inscribir, al final dice lo que es condición sine qua non. Es necesaria su inscripción. En los términos de lo que mencioné en la filmina de más adelante, cuando dije hay que inscribirse. Y al final tengo la última de las columnas, que también está en la misma situación en términos de que no tiene relación de dependencia, también son designados por el juez, pero no es por sorteo, sino porque alguna de las partes, por eso se llama perito de parte, lo propuso y el juez lo acepta. También percibe honorarios, generalmente actúa en todos los fueros, eso que está ahí, penal económico, es una especificidad, porque normalmente los peritos de parte propuestos y aceptados generalmente tienen vinculación, en otros casos se ha hecho en otros, pero tiene que ver con lo penal económico, en la justicia federal y en la justicia provincial, donde hay también aspectos vinculados a penal económico, es donde normalmente, y son muy específicos, los peritos que se inscriben para trabajar ahí. Y también es necesaria su inscripción. O sea, quiero decir que tiene que seleccionarse o proponerse desde una lista. O sea, yo estoy inscripto, pero no es que tengo que esperar que me sorteen para designarme. Algún abogado de una parte puede preguntarme si yo estoy inscripto, uno le tiene que decir sí, en qué fuero, tal fuero y tal fuero. Te voy a proponer como perito de parte en tal causa. Si el juzgado no rechaza, va a tener que aceptarlo. Obviamente los honorarios que voy a percibir en esta causa no me los va a pagar la parte que me propuso. Acá dice percibe honorario y no dice a cargo de quién. Y en la otra columna al principio dice percibe honorario y tampoco dice a cargo de quién. Y allí puede haber una diferencia. Generalmente los honorarios están a cargo de, en el caso del perito de parte, de quien lo propone. Y en el caso del perito de oficio, de quien resulte perdidoso. Perdidoso quiere decir que en la litis, quien terminó perdiendo, tiene que hacerse o cargar con las costas del juicio. Las costas del juicio son honorarios, gastos, tasas y todo lo demás. Dicho esto rápidamente, porque seguramente vamos a volver sobre los mismos temas, vamos a seguir a ver si podemos meter un temita más y después seguimos. Aparece otra figura que es el consultor técnico, que después los vamos a volver a ver. Acá hay menciones, porque después entramos con peritos. El consultor técnico, digo, puede no tener el requisito estricto de la objetividad porque en realidad se lo suele determinar o vincular como que el consultor técnico está contratado por la parte y se supone que está visualizando, mirando, controlando que las cosas estén dentro de un margen que a nuestro contratante le convenga, le facilite, lo ayude, lo posicione mejor en el juicio. Excepcionalmente puede no ser tan así, pero generalmente está vinculado a que trabaja para uno. Con lo cual, obviamente también los honorarios me los tiene que pagar quien me contrató. Y a veces la aparición del consultor técnico puede estar vinculado con que tiene, qué sé yo, por ahí de pronto algún conocimiento muy específico sobre un tema. Por ejemplo, alguna vez se pudo haber dado alguna figura del consultor técnico que en algún caso de una litis de liquidación de un fideicomiso haya estado vinculado por ser una persona o un profesional que es muy expertise o muy experimentado o con mucha experiencia en temas que tengan que ver con fideicomiso y su liquidación, que no es poca cosa, o en otros casos obligaciones negociables, empresas que se concursan con determinados instrumentos que son del mercado de valores que no todos los colegas lo manejan. O sea, ahí puede aparecer tranquilamente la figura del consultor técnico. En contraposición con eso viene lo que estamos hablando ahora, lo que queremos hablar ahora, lo que es
el principal motivo de la materia, que es, de esta bolilla, perdón, que es peritos, inscribirse, una vez que me inscribo, devengo la carga pública, y cuando a mí me designan, perfeccionan la carga pública porque tengo que aceptar o excusarme, una vez que me designan, me notifican para designarme, si acepto, me tiene que designar, y si acepto el cargo, tengo plazos para cumplir con mi cometido. Ahora bien, si estoy en condiciones de excusarme, debería excusarme dentro del plazo legal, y si no estoy en condiciones de excusarme y puedo estar vinculado a alguna de las condiciones en que debía haberme excusado y no me excusé, si alguna de las partes lo detecta, me puede recusar, que es me apartan de la causa. Previo a ver el tema de los motivos y los fundamentos de la acusación y recusación, miremos un modelito de cédula muy parecida a la que vimos el otro día, la clase pasada, porque son todas muy parecidas, y entonces ahí sí vamos a la parte de excusación y recusación, cuáles son las causales. Generalmente tienen que ver con afinidad o con consanguinidad, por línea de parentesco o por afinidad. El profesional actuando con la línea para arriba hasta el tercer grado, para el lado con los hermanos, primos, abuelos y sobrinos, y para abajo con hijos, nietos y bisnietos. Vamos a achicar un poquito esto para que se vea un poquito mejor. No, ahí lo agrandé. No, quise achicar, ahí. Bisnietos, bueno, no se escribe bisnieto así, con ese, pero qué burro. Nietos y bisnietos, y para el lado de político, para el lado de la cónyuge, con el mismo grado de... En todos estos casos, nosotros, si nos encontramos en curso que en cualquiera de las partes esté vinculado a algunas de estas situaciones, deberíamos excusarnos con causa, estos son causales, con causa, mencionando o argumentando esta relación. Si por algún motivo, razón o circunstancia nos hacemos los locos y no decimos nada porque queremos actuar igual, nos pueden recusar. La secuencia de la actuación de un perito, como está expuesto ahí, es como vienen diciendo recién, porque muchas veces se suele preguntar, es, bueno, nos designaron, nosotros revisamos que estemos en condiciones de aceptar, aceptamos. Cuando digo revisamos las condiciones es, si no estamos en condiciones de excusarnos, deberíamos aceptar con franqueza, y esto entre nosotros muchas veces uno mira si en la causa hay contenido patrimonial o económico interesante, no vaya a ser que hagamos el trabajo y después no podamos cobrar o tengamos que ejecutar judicialmente nuestros honorarios, con una sentencia, por supuesto, para ejecutarla, para poder cobrarle un cobro de pesos, de honorarios, y lo miramos como para saber si aceptamos o no aceptamos el cargo. Sucede que para no aceptar el cargo, para renunciar al cargo, una vez que uno haya estado inscripto y está en la lista, hay que fundarlo muy bien, porque podemos estar sujetos, caso contrario, a algún tipo de sanción. Esto que yo dije es porque normalmente por mucho tiempo, la justicia no aplicó sanciones a los colegas que, habiendo detectado que los casos eran muy nimios, muy chiquitos y no había para cobrar mucho dinero, renunciaban, no hacían el trabajo. Y entonces había que volver a sortear, y después volver a sortear. Las causas de pequeña cuantía, de poco monto, de poca importancia, tenía problemas de designación de peritos porque nadie la quería agarrar. Todo el mundo se borraba, digamos, por decirlo de una manera. Esto, de alguna o de otra manera, se empezó a cortar en aquel momento en que la justicia empezó a tomar determinaciones, porque aparte está previsto en el código, que cuando uno se renuncia sin causa, está sujeto a sanciones. Renunciar con causa es excusarse o a un motivo serio de salud, fallecimiento, ausencia prolongada, pero hay que justificarlo documentadamente para evitar sanciones. Hay un plazo legal para pedir anticipos de gasto, desde el momento de la notificación, esto en el Código de Procedimientos Civil y Comercial, y en el laboral también está, que generalmente son 3 días. Si no lo hago dentro de ese plazo,
he perdido el derecho dejado de usar y no puedo pedir anticipo de gasto. No todos los expedientes pueden ser pedidos en préstamo. No todos los juzgados otorgan el préstamo en expediente. Muchos de ellos le piden al perito que se apersone y que mire el expediente y que saque la foto, escanee con un escáner manual que existe, digamos portátil, para llevarse todo lo que necesita del expediente, a condición de que el expediente no salga del ámbito de la justicia, del juzgado en el que está tramitando, y eventual y excepcionalmente podrá autorizar que salga hasta la esquina con personal del juzgado, hasta una fotocopiadora para sacar fotocopia de las hojas, de las fojas, mejor dicho, del expediente, que el perito esté necesitando, que le puedan hacer de asistencia técnica o de desarrollo conceptual para poder trabajar después en su estudio, en su escritorio, en su casa, donde sea. Normalmente, si pido anticipo, espero el desenlace. Si no pido anticipo, miro el expediente, anoto lo que tengo que anotar y dentro de un plazo procesalmente establecido, debo fijar la fecha de la realización de la pericia. Esta realización de la pericia tiene que ver con la posibilidad de que las partes concurran al momento en que el perito va a estar en el lugar que esté la documentación para participar o no, para verificar o no, para observar o no la tarea del perito, sin que ello implique menoscabo a la actividad profesional ni que condicione su trabajo. Pueden estar como pueden no estar. Si están, no deberían interferir la actividad del perito. Uno normalmente releva toda la información, elabora el informe pericial dentro de los 10 días y presenta con todos los requisitos y las formalidades, uno por cada parte, etcétera, etcétera, y eventualmente espera lo que pueda llegar a pasar con su escrito, que alguna de las partes le presente otro escrito y le corran vista a uno, donde tenga que aclarar contestaciones o impugnaciones, observaciones que me puedan hacer sobre el informe. O sea que la labor pericial normalmente, a veces, no acaba solamente con la presentación del informe, que va a ser el motivo de su trabajo práctico, sino que también muchas veces puede aparecer que haya que contestar, evacuar, resolver, contestar aclaraciones o lo que es peor en grado de adjetivación, más que aclaración del perito, una impugnación. La prueba pericial contable, entremos entonces de golpe y porrazo al tema, tiene que ver con nuestro trabajo profesional, que en realidad, como está escrito, está pasado a papel, materialmente hablando, no deja de ser una manifestación. Es una manifestación que el perito hace por escrito, con el trabajo de campo de todo lo que miró, lo que analizó, los elementos que tuvo en su poder, para informar ahora de algo que pudo haber pasado antes. Por eso la definición conceptual que está puesta ahí, muy de libros, dice manifestación que nos traerá a la realidad lo que pudo haber pasado, la vivencia o lo que pudo haber pasado de algún suceso, visualizando, socializando, exteriorizando elementos que nos permitan opinar circunstanciadamente en un momento particular. Y cuando digo circunstanciadamente es el hecho y las circunstancias que alrededor del hecho. Por eso es circunstanciadamente en un momento particular. Procesalmente es un método de averiguación y de comprobación. Si uno mira la legislación procesal, la bibliografía procesal, va a detectar que para el derecho procesal los informes periciales es una metodología que permite averiguar cosas, traerlas al presente y con ellas hacer determinadas comprobaciones que al juez le pueden servir. El artículo que está mencionado, y yo nunca me acuerdo de los números, están puestos ahí, pero para que lo vuelvan a leer si pretenden, si creen que es conveniente, del Código Procesal Civil y Comercial en el Chaco, dice cuándo procede, cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales de alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada, procede
O sea, cuando el abogado entiende que hay hechos que no se pueden resolver rápidamente o están controvertidos y requiere de alguna habilidad, ciencia, alguna expertise, de algún conocimiento específico o técnico y específico, puede pedir, procedería para que el juez habilite la producción de una prueba pericial. La prueba, como dije recién, se refiere a hechos y a actos jurídicos, algo que pasó, que aconteció. El derecho que se invoca no es el que tengo que probar, lo que tengo que probar son las ocurrencias del suceso al cual refiere. Son dos situaciones distintas que amerita que se las separe. Uapa. Aguárdenme que se me quiso colgar el equipo, parece que bajó la luz. Las etapas procesales, bueno, acá vamos a un temita puntual que guarda vinculación con todo lo que dije, pero es para reformular un poco el tema de etapas procesales y tiene que ver con la bolilla anterior. En toda litis, en todo proceso judicial, hay hay más de una etapa, particularmente una que es la que tiene que ver con todo lo que se inicia, otra que se instruye y una que resuelve. En toda la etapa que es formativa, introductoria, inicial, obviamente que tiene que estar el efecto motor desencadenante. Alguien que cree tener derechos avasallados inicia una demanda o traba la litis. A la litis trabada, corrida vista la parte que corresponda como demandada, porque quien crea la demanda es el hecho y la demandada es el sujeto al cual se le aplica el hecho. Contestación de la demanda es aquella que va a practicar la demandada o va a contestar la demandada en función de la litis trabada. El Código Procesal establece audiencias preliminares de conciliación en casi todos los fueros, pero por eso está ahí la audiencia preliminar, la que está prevista en ese artículo del Código de Procedimiento Civil y Comercial del Chaco, esa ley nueva. En el fuero laboral aparte hay una audiencia de trámite, específicamente hablando, que está previsto en ese artículo para quienes tengan fuero laboral, irían por ese artículo también, adicional, y luego de esa etapa formativa, lo que se habitualmente ocupa o involucra etapas procesales es, me trabajaron la litis, me contestaron, contesté la litis y empieza todo lo que se denomina la etapa probatoria, que es toda la instrucción de determinados tipos de pruebas. Por eso la causa se hace la apertura a pruebas, cada una de las partes aprueba todo, presenta todos los documentación que crea tener a su favor y lo que no está, lo que se tiene se aprueba y lo que no se produce. En este momento, procesalmente hablando, es un tema más de abogado, pero no nuestro de contadores, se hace una audiencia de vista para que todos revisen si lo que está aportado por los demás amerita hacer alguna observación o no, y luego entramos en la etapa resolutiva, donde cada una de las partes hace los alegatos, los fundamentos que corresponden o que creen corresponder tener, para que después el juzgado llame a autos para resolver. Llame a autos es el famoso concepto que está entre comillas. El llamamiento a autos es un acto procesal donde el juez da por cerrada la etapa instructoria o probatoria y resuelve con una sentencia la litis, a la cual podrá o no las partes estar de acuerdo y le corresponderá o no todos los efectos recursivos que correspondan. Pero en esta etapa procesal, el llamamiento a auto y la sentencia es una forma de concluir. Bueno, yo voy a ir pasando a unos temitas que le voy a dejar en la filmina para poder concluir, si no, no vamos a terminar. ¿En qué consiste la audiencia preliminar o audiencia de trámite?
Sí, ahí dice cómo se hace, quién invita o irá a las partes. Tiene que ver con todo el aspecto procesal de la audiencia preliminar o audiencia de trámite, que es la apertura de la causa prueba. O sea, está un poquito más explicado filmina por filmina. Lo dejo para ustedes, para que lo lean tranquilo, porque es un tema bien procesal y bien de juzgado, pero bueno, a mí me parece que lo que a nosotros nos debería preocupar es tener idea, pero estar bien consustanciado con nuestra participación. Hasta ahora es saber cómo se tramita un expediente donde por ahí de pronto no estamos tan involucrados en estos temas mientras no seamos lo que figura ahí, peritos, por ejemplo. Porque si ahí tenemos que comparecer, es probable que en la audiencia los peritos tengan que estar para la vista de la causa, por si son llamados a explicar o aclarar algún tema que esté vinculado con la participación profesional. Hay otro tipo de prueba que generalmente le induce a ustedes, que se suele explicar bien, pero más que nada porque a ustedes le produce alguna suerte de incomodidad para explicarlo, que es la prueba anticipada, que está previsto en ese artículo del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Cuando se tiene alguna temeridad o duda o preocupación respecto a que la prueba que voy a producir en esa etapa probatoria a la cual me refería recién pueda no existir, que no se pueda hacer o que pueda perderse, porque al momento que lo tenga que hacer pueda extinguirse, perderse o lo que fuera, suele proceder, suele habilitarse lo que se denomina prueba anticipada, con esta justificación. Hay que fundar por qué voy a promover una prueba anticipada y la justificación, que no la hacemos nosotros, las hace el primo abogado, deberá estar en función de alguno de estos parámetros. El artículo 331 del Código prevé la prueba anticipada, que dije bien, se puede o se pretende generar como justificación para evitar que se puedan perder elementos probatorios. Ahora bien, ¿anticipada a qué? Anticipada a la prueba, pero no a la litis, porque no es anticipada a la litis, aunque muchas veces uno confunde. A lo que voy es lo siguiente. La prueba anticipada se puede dar antes de trabar la litis, pero también puede ser después de trabar la litis. Son dos casos distintos, porque cuando yo lo estoy evaluando antes que se trabe la litis, no hay partes. Si no hay litis, no hay partes. Entonces, van a ser parte de un proceso, pero al momento que se esté haciendo la prueba anticipada, no existen partes. Ahora, puede haber algún caso de la litis ya trabada, que en producción de pruebas se lleven los términos lo suficientemente adelante que puede ser que alguna de las partes entienda, o el juez entienda, de que el tiempo que transcurre entre que se inició la litis, ya hay partes, gracias, ya hay partes, pueda haber algún inconveniente que se pierda o pueda pasar algo con la prueba o alguna razón de urgencia que pueda o no estar vinculada directamente con la desaparición. Entonces el juez puede autorizar que la prueba se la haga en los términos del 331, que sería como prueba anticipada. Vamos a hablar de lo que a nosotros nos corresponde. El dictamen pericial de una prueba anticipada, ¿cómo se hace? Bueno, en realidad, el dictamen pericial debe tener en algún lugar de nuestro informe, cuyo formato los van a ver en clase práctica, a lo mejor algo vemos acá, pero lo van a ver generalmente en su parte práctica, tiene que haber o debería estar a una constancia fehaciente de cuál es la existencia de la documentación, en qué estado está, en qué calidad, en qué condición, si es recuperable, no es recuperable, dónde está y en qué lugar, o sea, las cosas, los lugares. Generalmente el dictamen pericial deberá guardar alguna vinculación con alguna explicación respecto a los conceptos que estoy mencionando. ¿Quiénes intervienen?
Intervienen, obviamente, quien pidió la prueba. Fíjense que estoy diciendo intervienen y no estoy hablando de partes. Digo, quien pidió la prueba anticipada debería estar. ¿Quién debería estar? Nosotros, los peritos, los que vamos a hacer el trabajo. Si es una prueba anticipada, puede no estar la contraria, que es el último que está ahí abajo, porque si es anticipada no hay partes. Solo genera la participación el peticionante, el perito, y va en representación del juzgado, quien tiene la representación del juzgado, porque el juez no va, el secretario tampoco, el oficial de justicia. Entonces, en principio, ¿quiénes intervienen? Obviamente, el peticionante que tiene interés en la producción de la prueba, el perito que va a realizar la prueba, alguien representando a la justicia, que es el oficial de justicia, que es el que verifica que todos los procedimientos estén de acuerdo a la normativa para no tener problemas de actos viciados el día de mañana, y el 4 y el 5 que están mencionados en esa filmina pueden ser motivo de discordia. Digo esto ¿por qué? Porque si la contraria está, el defensor de pobres, incapaces y ausentes, no hace falta que esté. Cuando se torna, y por eso está subrayado, condición necesaria e imprescindible que esté un defensor de pobres, incapaces y ausentes, cuando la contraria no está. Y eso se da cuando no está planteada la litis. Porque si la litis está planteada, la otra parte, la contraria, está. Solo que venimos a producir una prueba anticipada. ¿Y por qué está el defensor de pobres y ausentes? Está porque alguien tiene que cubrir constitucionalmente los deberes, los derechos y las garantías, particularmente, de la parte que está ausente, sobre la cual se va a auditar, se va a controlar, se va a peritar. Por eso está subrayado, porque la condición necesaria e ineludible de la presencia del defensor de pobres, ausentes e incapaces, en tanto y en cuanto no exista la parte contraria. Si está, no tendría sentido, porque la parte contraria se defiende solo. Si no está, alguien tiene que hacer las veces de. Por eso está ahí y es importante que se explique. Bueno, ahí hay un montón de temas que tienen que ver con la parte procesal. Hay que ver si están bien llevados, los libros, dejan constancia, estado, las anotaciones, las medidas cautelares. Todos estos temas tienen que ver con aspectos que guardan vinculación con nuestra actividad profesional, pero son aspectos, si se quiere, un poco más formales, no por eso no dejar de ocuparlo, y podemos llegar entonces a hablar del informe pericial. Les dije que el informe pericial, esto lo van a ver en práctico, lo paso rapidísimo, tiene que ver con una estructura, un formato. A título personal, yo nunca tuve problemas de que cuando uno hace un trabajo, en realidad, uno toma un modelo anterior, lo copia, lo pega, como dice el famoso refrán, copiar y pegar. Acá lo importante, la virtuosidad, la expertise, el know-how, es saber qué partes del dictamen de un formato de informe anteriormente hecho debe quedar o no debe quedar para que el informe hecho ahora tenga las improntas, las particularidades del trabajo ahora hecho. Yo creo que nadie se sienta a redactar de nuevo todo un informe pericial. Uno toma, trae, corta y pega, y entonces en la estructura ya viene dado destinatario, si vamos cambiando el destinatario, el encabezado también va a cambiar, en tanto y en cuanto es otro juzgado, es otra causa, es otra carátula, es otro número de expediente, etc. El objeto normalmente puede ser el mismo, más o menos informe pericial laboral, informe pericial civil y comercial o penal. Las consideraciones, obviamente que habrá que adecuarlas o redactarlas, revisarlas, si tomo de un modelo, para que tengan la característica, las especificidades del trabajo encomendado en esta causa, para este caso más que en esta causa. La contestación al cuestionario tiene que ver con las preguntas que, en mi opinión personal, siempre conviene copiarlas textualmente. Sí, como dice la legislatura, ¿no? Uno tiene la legislación, perdón. Uno copia y pega la contestación,
O sea, copio y pego la pregunta y contesto, digo y contesto, pero copio y pego las preguntas tal cual. Siempre existe la posibilidad, pero puede que no, las aclaraciones previas al dictamen, el petitorio, y entonces si yo ya contesté, hice aclaraciones previas, mi petitorio es la salida de mi informe y estaríamos en condiciones de cumplir con los 6 o 7 partes de la estructura del informe pericial. Respecto a los plazos, la fecha y las formalidades, ahí está puesta en la filmina para que uno repase en el Código Procesal Civil y Comercial y o en el caso puntual del laboral, los plazos para el ejercicio, para el armado y la presentación de estos informes. Vamos a uno de los temas que también se suele tener en cuenta, que es la regulación de los honorarios. Los honorarios en los informes periciales y en cualquier juicio se regulan normalmente sobre el monto que resulte de la sentencia o transacción. Con esto no quiero justificar lo que dije hoy, de que muchas veces uno mira que es un juicio de, no sé, 100.000 pesos, 200.000 pesos, 300.000 pesos, y uno dice, y sobre esa base me van a regular, voy a cobrar una minucia. A veces si la causa tiene sumas millonarias, podría interpretarse, creerse de que los honorarios del informe podría estar en función, bueno, obviamente puede variar, al monto que se resulte de la transacción o sentencia, es de lo que esté acordado o regulado por el juez o de lo que se trance, porque a veces se llega a otros medios alternativos de resolución del conflicto y no hay sentencia condenatoria, pero sí debería haber regulación de honorarios. En el artículo 4 de esa ley está un andamiaje que tiene que ver con los plazos legales en que tenemos o que tienen las partes, para impugnar, o si ya fueron sustanciadas las impugnaciones que nos hubieran hecho, o observaciones, el juez debería, bueno, obviamente, dictar la sentencia y eventualmente en el segundo punto del mismo acto, regular los honorarios de los peritos. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos regulado o se difiere la regulación, vamos a quedar a expensas de plazos procesales distintos a los que tienen que ver con la obligación principal. Muchas veces ocurre que las causas se regulan y por alguna razón los jueces, los señores magistrados, difieren la regulación de los honorarios de las partes, entre los cuales quedamos involucrados nosotros, a otras situaciones procesales pendientes de resolver, que podrán o no estar justificadas en el mismo instrumento, pero que lo importante es que en el momento de la sentencia no está. Para el caso puntual de que esté regulado, nos queda a nosotros los peritos el instrumento, que es el título hábil, porque vencido el plazo legal en que se notifican a las partes, incluida aquella que tiene a su cargo el pago de los honorarios nuestros. Supongamos que fuera la perdiosa, o si no fuera la perdiosa, a la que le correspondió regular, porque a veces los juzgados regulan a las costas por su orden. A las costas por su orden es en parte y en parte actor y demandado. Con lo cual, en ese caso, uno tiene que perseguir el cobro a dos personas obligadas. No, a veces las regulaciones también, está puesto en la filmina, no tienen la actualización debida y pueden llegar a necesitarse que la regulación tenga una regulación adicional o complementaria si correspondiera por el tiempo transcurrido. Eso también puede acontecer. Estoy viendo temas muy por arriba. Bueno,
dentro del plazo para apelar son 5 días, tiene efecto suspensivo, se interpone la apelación, el recurso de apelación, y si me conceden el recurso de apelación, va a alzada donde tengo que discutir. Si no me concede la apelación, me puedo ir en queja ante la alzada. Los pasos procesales que están acá también están en el código, es susceptible de leer, y cuando vamos a la Cámara, los recursos que nos quedan son los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de ley, que son los mismos recursos que yo alguna vez lo planteé también en contabilidad pública a los fallos del Tribunal de Cuentas. Digo esto para quien ya vio contabilidad pública, ya lo tuvo que haber visto. Finalmente, para concluir la clase de hoy, a ver qué me pasó acá, si no me quedó nada. Voy a mencionar que algo que no lo puse en la filmina, que tiene que ver donde normalmente, y esto puede ser un tema estrictamente práctico, a lo mejor por eso no está, ¿dónde está el cuestionario pericial? Generalmente el cuestionario pericial está puesto en el mismísimo inicio de la demanda, porque cuando quien inicia o entabla la litis presenta o hace la presentación entablando o trabando la litis, dentro de todo el memorial de la explicación y justificación de los temas que vincularon a esta justificación del inicio de la litis, también ofrece pruebas pericial a realizarse él y para el eventual hipotético caso que el juzgado habilite, a tenor del siguiente cuestionario, y ya tira el cuestionario. Quiere decir que si el juzgado después, el día de mañana, habilita la litis y no observa, ni tampoco observa, en que en realidad no puede observar los puntos de pericia, la otra parte puede proponer otros. En ese caso habrá puntos de pericia de la actora y de la demandada, pero normalmente por ahí hay de la actora, de quien inicia la litis. Esos puntos quedan como firmes, quedan fijos. Entonces, los puntos de pericia generalmente están en el expediente del inicio de la demanda, en el mismo momento del entablamiento de la litis. Digo porque por ahí dice su ubicación, y no me había percatado que en ningún lado lo puse. Bueno, algunos temas puntuales me pudieron haber quedado. Acá lo importante es que groseramente se me haya, a pesar de los cortes, se me haya escuchado. Yo le pido a ustedes que tengan la gentileza de decirme si más o menos lo que hablamos se entendió. Yo vengo subiendo al link todas las clases, no sé si están accediéndolas, y eventualmente podría acceder al link las filminas. Por eso quiero que en este momento yo me callo, me silencio, y espero si alguno de ustedes me hace alguna devolución, consulta, comentario que tenga que ver con el desarrollo de nuestras tareas de acá de teoría. No, profe, se entendió perfecto. Se entendió, profe. Se entendió, profe. Muy bien. Y yo tengo una duda. El tema de los honorarios se toma como base, bueno, la sentencia que usted dijo, y de ahí se aplica un porcentaje, ¿verdad? ¿Así es? Y si es así, ¿qué porcentaje más o menos es? No, en realidad los honorarios para toda la causa se regulan en base a la sentencia. A ver, vamos por parte. Las costas juicio en base regulatoria en la cuantía de la demanda o de la sentencia de trans y remate o de la transacción. Eso es el 100% de las costas. De ese porcentaje, el juzgado normalmente divide a los abogados el 70%, por ejemplo, o 80%, y el 20% al resto de los peritos. Entonces nosotros entramos, si son muchos los peritos, entramos a prorrata en función de una justificación de calificación a veces no tan fundada de los jueces respecto al criterio que tienen ellos de cuánta labor le produjo al perito hacer ese trabajo, lo cual es
un tema extremadamente subjetivo, pero así está planteado. Normalmente para los abogados, los primos de las ciencias jurídicas se llevan un 70-80% de las regulaciones divididos entre ellos y según su condición, si son apoderados o son patrocinantes, porque se regula más porcentaje para la condición de apoderado patrocinante, porque se supone que como apoderado tiene más responsabilidades que como patrocinante, entonces le fijan honorarios, no sé, 15.000 pesos, 8.000 pesos como apoderado y 7.000 como patrocinante, para la otra parte tanto, y así sucesivamente todos esos honorarios para los abogados terminan resultando alrededor del 70 o 80% de honorarios completas de todas las costas, y el resto, 25-30%, entre los peritos y otros auxiliares que pudieron haber actuado. ¿Qué quiere decir? Que si hay otros peritos, vamos, en la base regulatoria nos van a regular un porcentaje o una prorrata de esa parte. Si no hay otro perito, seguramente llevamos el 100% de ese 25 o 30%. Pero es todo un tema repasar y tener una adecuada, a ver, una adecuada opinión generalmente. Por eso no toda esta de recurrir los honorarios, porque suelen regular muy pocos honorarios, muy bajos, regulan muy bajo a los montos que se terminan sentenciando, que generalmente tal vez sea el motivo por los cuales muchos de nosotros y porque a los postres y no sé qué monto. Y aparte, cita judicial, esperamos un plazo, después tenemos que intimarlo, pedir certificación de la sentencia e iniciar el cobro judicial de los honorarios, con lo cual hay que poner otra vez abogado para que nos patrocine o nos apodere para ejecutar los honorarios que nos ganamos una causa donde ya hicimos el trabajo. O sea que en realidad no es tan fácil, no es, pero bueno, debemos ser honestos. Si uno quiere, le gusta y tiene interés, es un poco la regla de juego. No sé si contesté exactamente la expectativa que tenía quien me preguntó, que no alcancé a retener, pero bueno, un poco la idea era perfecto. esa. Sí. Bueno, si está todo bien, ¿no les parece? Son las 9 menos, estamos viendo el día jueves a las 7:30 para ver si retomamos avanzando. En algún momento, porque las bolillas que sí tienen que ver con... En algún momento vamos a hacer un parate y vamos a hacer una clase así tipo repaso. Yo quiero que todo el mundo vaya, mire, lea, mire la filmina, escuche de nuevo las clases y se arman un preguntero, y esa clase o gran parte de la clase que dispongamos va a ser para que ustedes vayan preguntando. Tal tema no entendí, tal tema era cómo era. De todos lo que entendimos. Esa era un poco mi idea. Esa es mi propuesta, y si no les parece mal, nos vemos el jueves a las 19:30. ¿Puede ser? Sí, profe, perfecto, profe. muchas gracias. Hasta luego. A ustedes. Gracias. A ustedes.